Ustedes. Es un gusto poder compartir con ustedes de nuevo este espacio, hoy lunes 4 de mayo. Muy bien, seguimos en la pandemia, seguimos con temas de cuarentena, seguimos con temas de aislamiento social, pero no aislamiento académico. Muy bien, plataforma, estrategia. Aquí estamos nuevamente y como habíamos anunciado, vamos con un tema de sumo interés para nuestro ejercicio profesional de litigantes. ¿Cuál es? Precisamente el de la argumentación jurídica. Cuando hablamos de argumentación jurídica, necesariamente pues tenemos que retomar el tema que habíamos tratado en la ocasión anterior, hechos penalmente relevantes. Pero cuando hablamos en particular de manera más amplia de argumentación, pues si bien es cierto, retomamos hechos penalmente relevantes, vamos avanzando a otros temas como la litigación estratégica, la comunicación asertiva de los abogados en cualquiera de los extremos procesales. Pues bien, en la ocasión anterior habíamos hablado precisamente de hechos penalmente relevantes, habíamos hablado de la teoría del caso. Ahora bien, la argumentación entonces nos indica que tenemos que colocar esa teoría del caso a funcionar a través de las tres etapas del proceso penal acusatorio y adversarial. Entendiendo incluso que no es lo mismo precisamente argumentar para la etapa de investigación que argumentar para la etapa intermedia, que argumentar para la etapa de juicio. Y en consecuencia son tres formas de comunicar, tres formas de plantearle a los jueces de control y luego al juez de debate o tribunal de enjuiciamiento esa teoría del caso. La teoría del caso puede ser la misma. De hecho, habíamos insistido, por ejemplo, que lo que tiene que ver con hechos penalmente relevantes, los hechos, el componente fáctico, núcleo fáctico de la teoría del caso, pues es un núcleo rígido que debe sostenerse. Y que incluso cuando hablamos de la formulación de imputación y se plantean los hechos, esos hechos son los que deben mantenerse. Por supuesto en la vinculación, en el escrito de acusación y llegar a la etapa de juicio, en el marco de una teoría del caso mucho más decantada, es decir, para la etapa de debate, que lo que se había presentado en la etapa de investigación y en la etapa intermedia. Pero ese núcleo fáctico, pues es un núcleo rígido de la teoría del caso. Pero entonces, cuando hablamos de argumentación, tenemos que revisar indiscutiblemente cómo es que vamos a contar esos hechos. Y se sugiere, por ejemplo, que para el Ministerio Público sea de manera cronológica, en tanto que para la defensa sea más temático que cronológico. Y claro que entonces, cuando hablamos del Ministerio Público y una presentación de la teoría del caso o puesta en escena de manera cronológica, pues nos tenemos que remitir precisamente al artículo 21 constitucional. El Ministerio Público, la representación social, el fiscal, es titular de la acción penal, es director de la investigación y de allí entonces entiéndase que debe y se sugiere que cuente su teoría del caso de manera cronológica, atendiendo de manera precisa y detallada circunstancias de tiempo, modo y lugar. Muy bien, como lo indiqué en la ocasión anterior, si gustan ir tomando algunos apuntes de temas, aspectos, detalles, cuestiones que les puedan parecer de interés y si los quieren plantear para que los revisemos de manera particular. Es un tema muy amplio cuando hablamos de argumentación. Espero me estén escuchando, espero me estén observando de manera adecuada, que tengamos muy buena señal, porque vamos a trabajar prácticamente una hora, hasta las 11 de la mañana, en estos temas específicos de la argumentación. Y vamos a tocar aspectos de relevancia para los abogados en cualquiera de los extremos procesales, como la litigación, la comunicación asertiva, el colocar en escena esa teoría del caso en un contexto de debate racional, no ofensivo, no litigamos como si fuera un caso personal. Definitivamente estamos llamados a entender que se trata del caso de un tercero, que lo vamos a hacer con la debida diligencia y a personarnos de los roles que nos asisten. Puede ser que hoy nos corresponda ser ministerios públicos, mañana defensa, después jueces, o en cualquiera de los extremos. Y tenemos que tener la claridad de un deber diligente, organizado, metodológico, planeado, estructurado, convincente y acudir, por supuesto, a lo que tiene que ver con la persuasión. Jorge, buenos días. Ahí te estoy viendo en pantalla. Muy bien.
Avanzamos con otras personas que están ingresando en la transmisión. Cuando hablamos de argumentación, muy bien, me están confirmando que tenemos buen audio, buen video, me alegro muchísimo. Cuando estamos hablando de argumentación, estamos indicando que no al uso de la fuerza, no a una litigación como si fuera un caso personal. Es la litigación del caso de un tercero. Representar de la mejor forma los intereses de la parte que estamos asesorando. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, profesora, cuando yo voy a argumentar, cuando voy a ir a una audiencia, George, buenos días, también estoy observando que estás ingresando a la transmisión. Cuando hablamos de ir a las audiencias, a mí me preguntan, profesora, ¿qué es lo que yo debo llevar de la teoría del caso, tanto al juez de control como al juez de debate o tribunal de enjuiciamiento? Y entonces yo le contesto, la mejor parte de su teoría del caso. Es decir, ¿cuál es la mejor parte de la teoría del caso? Lo que le conviene a la parte que represento, primero. Y segundo, lo que está en mi poder, en mis manos, poder demostrar. El Ministerio Público debe presentar su teoría del caso desde el punto de vista argumentativo de manera cronológica, agotando grados del conocimiento o estándares de la prueba, atendiendo reglas para una investigación legítima, en términos de legalidad y en términos de licitud. Y el abogado de la defensa se recomienda para una buena argumentación y colocar entonces esa teoría del caso a funcionar, deberá entonces acudir a revisar si la estrategia debe ser activa desde el punto de vista de un debate que se plantea en torno al componente jurídico, dogmática jurídico-penal, teoría del delito. ¿Por qué no nos hemos despedido de la teoría del delito? Mucho hablamos de teoría del caso, pero la teoría del delito es básica, es fundamental para expresarle al juez, cualquiera de los extremos procesales, una excelente hipótesis, o acusatoria o defensiva. Muy bien. Esto es desde el punto de vista de la estrategia activa o afirmativa para la defensa. También hay una estrategia negativa, criticando todo el material probatorio de la Fiscalía. Y hay una estrategia mixta que junta esos dos esquemas antes expuestos, pero ni mucho menos se plantea que la teoría del caso de la defensa y mucho menos del fiscal tenga una disyuntiva, es decir, no pueden ser dos teorías del caso en una. Es una teoría del caso verosímil, sencilla, consistente, coherente y congruente, direccionada entonces a colocar en el sentido, en el sentimiento de los jueces, en la mente, en la percepción de ese juzgador, no solamente, bueno, el juzgador en la etapa de juicio, entiéndase el juez también de control para efectos de la misma vinculación, el poder expresar esa teoría del caso en términos de eficacia, comunicación asertiva. Y vuelvo al punto. ¿Qué me llevo de la teoría del caso entonces? Me llevo la mejor parte, lo que puedo demostrar y lo que le conviene a los intereses de la parte que represento. Con ello para indicar que si llegamos a la etapa de juicio con una hipótesis que hemos venido trabajando de manera juiciosa desde la etapa de investigación, por supuesto que ya la idea es contarle al juez, tendiente entonces a lograr una sentencia absolutoria o condenatoria. Y entonces esto genera una obligación en la litigación estratégica de los abogados. Un muy buen debate que se plantea desde el alegato de apertura. Y vuelvo, insisto, no es lo mismo litigar para la etapa de investigación que para la etapa intermedia que para la etapa de juicio. Hay un ejercicio de argumentación diverso. Cuando hablamos de la etapa de investigación, gravita prácticamente a un debate que se concentra, focaliza o enfoca en derechos humanos y fundamentales. La investigación se caracteriza básicamente por ser un ejercicio de restricción de derechos fundamentales. Hay que buscar la verdad. Y habíamos dicho en la sesión anterior que la verdad real o material, la verdad verdadera, lo que ocurrió en un tiempo y en un espacio, ya ocurrió. Lo que logramos los abogados son reconstrucciones, aproximaciones. Pero sobre esas aproximaciones deben ir planteamientos, compromisos de carácter probatorio, y es cuando los abogados entonces tenemos que hacer un buen ejercicio de argumentación para cumplir con esas propuestas que nos hemos formulado en el caso particular de la etapa de juicio de debate desde el alegato de apertura. Aclaro,
El alegato de apertura no es argumentativo. Generamos unas bases de debate que vamos a desarrollar durante toda la etapa de juicio. Muy bien, Ramiro, estamos también observando que estás ingresando a la plataforma. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión. Muy bien, el debate que se plantea con la argumentación, es decir, argumento contra argumento, debate contra debate. El no al uso de la fuerza, el uso racional de aquellos intereses fácticos, jurídicos y probatorios que le convienen a la parte que representa. Sirve la argumentación y el debate para dar solución a conflictos que surgen con la ocurrencia de un delito. Sí, definitivamente. Y cuando hablamos del punto ocurrencia de un delito, habrá que advertir que la argumentación debe resolver cuestiones atinentes o relacionadas con el derecho penal sustantivo y con el derecho penal procesal, cada vez con una mayor aproximación. Cuando hablamos del sistema procesal penal acusatorio y hablamos obviamente de la teoría del caso, pareciera que dejamos de lado la teoría del delito, ni mucho menos. Tenemos que ser responsables, obviamente, en la relación entre estas dos materias. Y con ello entender que la argumentación precisamente nos permite ingresar en el análisis normativo, penal, sustantivo para resolver un caso. ¿Cuál es la mejor forma de resolver un caso desde el punto de vista penal sustantivo? Desentrañar la norma. ¿Desde el punto de vista de qué? De la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, para establecer si hubo o no delito. Y en términos de la responsabilidad, pues ingresar en el plano de la culpabilidad. Pero si hablamos entonces del procedimiento penal, se presentan otros cuestionamientos. ¿Será legal una prueba? ¿Será lícita una prueba? ¿Será pertinente una prueba? ¿Será convincente para el juez y podremos entonces persuadir con una testimonial? ¿Podrá persuadir al Ministerio Público? ¿Podrá persuadir la defensa? ¿Y con qué se queda el juez de debate o tribunal de enjuiciamiento? Con la mejor información que se plantea entonces. De ahí la importancia que deviene de poder argumentar, pero muy bien. Muy bien, estamos encontrando que hay más gente que está ingresando. García Rivera, Tomaba Félix, muy bien, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión. Estamos diciendo entonces hasta el momento que la argumentación nos ayuda a resolver conflictos en materia jurídica, tanto en lo que toca con el derecho penal sustantivo como con el derecho procesal penal. Muy bien. Hablamos también de que la argumentación en la actualidad se soporta básicamente en dos esquemas, justificación interna y justificación externa. Esta clasificación que pareciera tan simple y básica responde a dar solución a dos tipos de problemas que se nos pueden presentar en los procesos. Muy bien, problemas sencillos y problemas o situaciones un tanto más complejas. Cuando hablamos de situaciones relativamente sencillas para resolver, podemos acudir a un esquema del silogismo, lógica formal. Y esto que pareciera un tema allá de filosofía, extraño, raro, pues tenemos que traerlo a colación para efectos de una muy buena argumentación. Hemos rescatado entonces para el proceso penal, acusatorio y adversarial como una forma de solución la justificación interna a cuestiones de no mayor grado de complejidad. Y hay unas de mayor grado de complejidad. Ya veremos más adelante cuáles son de un menor grado de complejidad, cuáles son de un mayor grado de complejidad. Y hablamos entonces de un esquema silogístico, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Debe haber una relación inescindible, inseparable. ¿Entre qué? Entre la premisa mayor, la premisa menor y poder arribar de esta manera a una conclusión. Tendremos la oportunidad más adelante, en otro momento de esta presentación el día de hoy, de poder revisar con ejemplos más prácticos desde el punto de vista penal sustantivo y procesal penal. ¿Para qué nos sirve este esquema del silogismo? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Es de mucha utilidad, lo había indicado, el poder acudir a estas dos formas de solución.
Es decir, nos da un esquema amplio de abordar aquellos problemas que se nos presentan a través de las diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, si vamos a revisar entre menor complejidad y mayor complejidad, podríamos catalogar en principio que una menor complejidad puede ser un control posterior de la detención. Muy bien. De un mayor grado de complejidad, tal vez la vinculación. De un mayor grado de complejidad, el debate, cuando ya pretendemos en la audiencia de juicio resolver de manera sustantiva ese conflicto que se ha generado, que deviene de la ocurrencia de un delito. Muy bien. Lorenzo, Morelia, muy buenos días. Excelente. Bueno, aquí estoy contando con la presencia de todas y todos ustedes. Gracias por su voto de confianza. Me inspira a seguir trabajando de manera eficaz en contra de esta pandemia que parece que nos está aplastando en casa y que desde aquí tenemos que hacer malabares para presentar una clase. Hace mucha falta las salas físicas para poder entrar en un mejor contacto de comunicación desde el punto de vista del lenguaje verbal y corporal. Pero bueno, hay que entrarle también al tema virtual y de la comunicación digital. Creo que este es el futuro, solamente que lo estamos descubriendo a partir de esta pandemia y a partir del quédese en casa. Muy bien, habíamos dicho que ese esquema de silogismo, premisa mayor, premisa menor y conclusión, toca con la lógica formal. Es importante entonces remitirnos a las nociones de lógica formal, también de lógica material, por supuesto a procedimientos de interpretación. Y con ello quiero decir lo siguiente: con las premisas, premisa mayor, premisa menor y conclusión en el esquema de silogismo para resolver cuestiones que en principio son de no gran complejidad para el debate y el contradebate entre las partes, de un gran desgaste procesal y probatorio, entonces habrán otras que de pronto sí generen una mayor complejidad. Y esa justificación externa entonces ya no se limita al tema del silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Y hablaríamos entonces de la justificación externa, y con la justificación externa vienen temas de suma importancia, como por ejemplo la interpretación, acudir al análisis de principios y reglas del derecho. Esto no pasa de moda ni con el sistema acusatorio adversarial ni con ninguna de las reformas actuales. La argumentación se cimenta en nociones básicas de filosofía que tenemos que traer y no las podemos dejar allá arrumadas en un rincón ni en un cofre. Raúl, Juan Filiberto, muchísimas gracias, aquí les estoy viendo. Gracias por sus manifestaciones. Creo que, insisto, esto me motiva a seguir avanzando y a generar una información que pueda ser de utilidad. Muy bien, hablamos entonces, insisto, vamos retomando justificación interna, justificación externa. La justificación interna para tratar de resolver aquellos casos de menor grado de complejidad, justificación externa para resolver aquellos casos que pueden ser de mayor complejidad. Premisa mayor. La premisa mayor, por ejemplo, en un control posterior de la detención, caso de flagrancia. ¿Cuáles son los dos presupuestos básicos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Cuando se está cometiendo el hecho. Muy bien. Y momentos posteriores, inmediatos. Entonces, habría que revisar el silogismo, cómo lo vamos a acomodar. La premisa mayor, ¿a qué hace referencia? La norma procesal penal, artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la hipótesis que corresponde. Hipótesis que corresponde. ¿Está cometiendo el hecho o momentos inmediatos posteriores? Y por supuesto la norma penal sustantiva del delito que se estaba cometiendo. Vamos entonces, ¿a dónde? A la premisa menor. La narración cronológica de los hechos a cargo del Ministerio Público. Y la conclusión. Muy bien. Y tiene que haber una relación entonces entre esa premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Y vienen situaciones tan extrañas como la siguiente. A veces lo discuto, lo comento con jueces de control, amigos, alumnos, colegas muy respetables de la rama judicial, y me dicen: Laura, es que parece que el abogado, el Ministerio Público
como que me cuenta una premisa mayor y me cuenta una premisa menor, como que esos hechos, esa narración cronológica no coincide. Y entonces como que pareciera que es una tercera hipótesis en ese artículo 146. Ojo con esto, tiene que haber una relación entre la premisa mayor y la premisa menor para que haya esa relación de coherencia entre el planteamiento, la hipótesis de la premisa mayor en el control posterior de la detención, caso de flagrancia, artículo 146, y la narración cronológica que le estamos presentando. ¿Por qué? Acto seguido, se le da el uso de la voz al abogado de la defensa y el abogado de la defensa, si es abusado, puede entonces haber detectado esa discrepancia entre la premisa mayor, la premisa menor y las cosas se van complicando. Muy bien, Sergio, Cristian, aquí les estoy observando y escuchando que están ustedes aquí en esta plataforma, participando de esta pequeña ponencia, pero con todo el gusto, tratando de ser de suma utilidad. Muy bien. Cuando hablamos del uso del silogismo, también en una cuestión de análisis penal sustantivo, ¿a qué podríamos acudir? Por ejemplo, el delito de homicidio, se me ocurre, el más básico. ¿Dónde está contenido o en el Código Penal Federal o en el Código Estatal, por ejemplo, el determinado delito? Y entonces se cita el artículo, muy bien, con toda la descripción. Y vámonos entonces a la premisa menor, aquellos hechos que encuadran, ¿en dónde? En la premisa mayor. Habíamos hablado en la ocasión anterior, en la primera sesión de estas transmisiones quincenales, de los hechos penalmente relevantes. Pues bien, retomemos el punto para dar un ejemplo de ese silogismo, de esa premisa mayor, de esa premisa menor, porque esto es de mucha utilidad para el Ministerio Público cuando recibe la noticia criminal y empieza a realizar investigación tendiente ¿a qué? Tendiente a construir una hipótesis del caso, tendiente a establecer y a darle respuesta desde el punto de vista científico, organizado a todas aquellas preguntas que en materia de criminalística son típicas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Para entonces llegar a una conclusión. Muy bien. La premisa mayor, la descripción típica. Muy bien. Con citar además el artículo, los artículos. Muy bien. La premisa menor, la descripción de aquellos hechos que encuadran. Tiene que haber coherencia. Relación de necesidad. Conclusión. Entonces Juan cometió el hecho. Muy bien, esa es la idea. A eso apunta el ejercicio del silogismo. Es una herramienta metodológica, científica y si quiere filosófica, desde el punto de vista de la lógica formal que nos va a ayudar a resolver aquellas cuestiones de un menor grado de complejidad. ¿Qué pasa? Sergio, me estás haciendo una pregunta. Perdón, es que soy un poco cegatona. ¿Qué pasa si en caso de flagrancia la policía no lee los derechos del detenido? Sergio, es una muy buena pregunta, pero te voy a contar algo. Lamentablemente, y pese a la importancia que ello tiene, estoy de acuerdo contigo en el planteamiento que me haces, lamentablemente hoy no es un punto focal relevante para paralizar la declaración de legalidad de una detención. Si bien es cierto, nadie dice que no se observe y el abogado de la defensa lo puede así manifestar. Recuérdese que está el informe de policía homologado y el informe de policía homologado lleva acompañado o va acompañado de una serie de formatos y uno de esos formatos es precisamente los derechos del detenido. Es lo mínimo. Y me dirá Sergio, profesora, pero es que eso es el deber ser. En la práctica a veces no se da la lectura de derechos, pero cuando ya nos enfrentamos al control posterior, oígase bien, generalmente o el Ministerio Público ya tuvo, cuando se coloca a disposición del Ministerio Público, que es lo primero que sucede antes de colocar a disposición del juez para esa audiencia inicial, empezando por el control posterior de la detención, lo que puede suceder es que llegado la audiencia, el juez lo primero que le pregunta al inculpado, aparte de verificar la identidad, nombre y demás, y la presencia de su abogado defensor, es si le leyeron o no los derechos.
y pues la verdad no es un punto focal hoy día, lamentablemente, e incluso es algo que parece que se subsana de inmediato, en breve y en corto, en ese control posterior de la detención. Eso es lo que sucede. Muy bien, abogado Gonzalo Bustillos, Jesús Luna. Muy bien, seguimos entonces recibiendo aquí colegas, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión y continuamos. Hemos hablado de la justificación interna, ahora hablemos un poquito de la justificación externa. La justificación externa, como lo habíamos venido mencionando, esa justificación externa nos genera herramientas conceptuales para poderle dar solución a casos que se considera en principio pueden tener un mayor grado de complejidad. El llegar al juicio, el resolver desde el punto de vista sustantivo, ese conflicto que se ha generado precisamente desde la ocurrencia de un delito. ¿Es culpable? ¿No es culpable? ¿Es responsable? ¿No es responsable? ¿Le vamos a colocar una pena? ¿Vamos a sancionar? ¿No vamos a sancionar? ¿Condenamos? ¿Absolvemos? Es el futuro de una persona. Bueno, el futuro de varias, porque está el futuro de esa persona en calidad de procesado, en calidad de acusado, pero también hay víctimas, hay ofendidos, está la sociedad completa esperando justicia. Entonces, obviamente, es de suma importancia y definitiva lo que sucede durante la etapa de juicio. Muy bien, saludos. Bueno, aquí estamos viendo compañeras y compañeros de diferentes lugares de la República. Agradezco de nueva cuenta ese voto de confianza y continuamos. Hemos dicho que la justificación externa entonces ya se sale de lo que promueve ese silogismo, premisa mayor, premisa menor, y esa justificación externa se amplifica como una herramienta mucho más completa, digámoslo de esta manera, porque con el silogismo, en el entendido de la lógica formal, nos quedamos en un esquema, no voy a decir rígido, ni mucho menos porque descalificaría y creo que le restaría toda la importancia que nos ofrece a las abogadas y a los abogados en un argumento poder expresarnos en términos de un silogismo, tanto para el Ministerio Público como para el abogado de la defensa. Sí, pero esa justificación externa en efecto sí amplifica un poquito más el panorama de la solución. Acudimos a una interpretación en materia de pruebas, acudimos a una interpretación en materia de normas desde el punto de vista penal sustantivo y desde el punto de vista penal procesal. Y nos tenemos que entonces remitir a la jurisprudencia, nos vamos a remitir a la norma y nos vamos a remitir ¿a dónde más? A la doctrina, porque tanto la jurisprudencia como la doctrina nos ofrecen criterios moduladores de la norma procesal penal y de la norma penal sustantiva. Muy bien, Miguel Ángel Anthony, gracias, aquí les estoy viendo. Javier Martínez, muy bien, saludos cordiales para todos los lugares de la República. San Luis Potosí, veo que me están escribiendo desde allí, gracias. Continuamos entonces. A partir de la justificación externa, cuando nos remitimos a revisar las normas, vemos la validez o la invalidez, si están vigentes, si no están vigentes. Cuando nos remitimos a la jurisprudencia, obviamente, es decir, no solamente vamos a ver tesis y contradicciones, no descalifico que en efecto nos ofrecen contenidos orientadores de suma importancia, pero privilegiamos obviamente la fuerza vinculatoria obligatoria de las jurisprudencias para poder establecer aquellos estudios actualizados que nos dan entonces obviamente esa fuerza argumentativa a los abogados en cualquiera de los extremos procesales. El poder revisar, por ejemplo, desde el punto de vista penal sustantivo y no solamente quedarnos en aquellas normas de la parte general del Código Penal Federal para entender todas aquellas nociones básicas que comprometen un buen entendimiento y comprensión de lo que tiene que ver con dogmática jurídico-penal vigente para México, en toda la República, como criterios orientadores. Y claro, habrá que atender también directrices en ese punto en los códigos estatales. Y lo concerniente al Código Penal para la Ciudad de México. Pero el poder ir un poquito más allá, revisar la jurisprudencia, revisar obviamente
aquella doctrina que nos ubique de manera mucho más precisa, creo que nos amplifica más ese panorama a las y los abogados. Muy bien, Rosy, saludos desde Colima, gracias. Hola, estamos también con Eduardo desde Puerto Rico, muchísimas gracias. Es un gusto poder entonces también saber que hasta Puerto Rico, que vamos a rebasar, pero en el buen sentido de la palabra, las fronteras. Muy bien, cuando hablamos de resolver desde el punto de vista de la justificación externa, entonces tenemos que tocar un punto importante. ¿Qué es lo que nosotros, las y los abogados, buscamos desentrañar en el proceso? Verdades. ¿Cuál verdad? La verdad ya tuvo un tiempo y un espacio. Las verdades que nosotros le proponemos al juez. La verdad que le conviene a la parte que represento. La verdad que tengo a mi alcance probar. Proposiciones fácticas, afirmaciones y negaciones. Saludos desde Chiapas, saludos desde Veracruz. Muchísimas gracias, Raúl, Julio Esteban. Les decía entonces que vamos nosotros verificando afirmaciones y negaciones. Afirmaciones y negaciones que sirven precisamente para poder colocar en escena la teoría del caso, pero la teoría del caso cobra vida. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en que nosotros argumentamos y contraargumentamos. Debatimos, contradebatimos. Saludos, muy bien. Carlos, Blanca, bienvenidas y bienvenidos. Muy bien, este proceso nos permite entender que se trata de un ejercicio de acciones y de reacciones, de ahí la importancia de los argumentos. Muy bien, cuando nosotros argumentamos, y me lo preguntan a veces, profesora, ¿será que este proceso o en este proceso lo más importante es? Entonces yo les contesto, hablar y escuchar. Es un ejercicio de acciones y de reacciones. Si tú no estás atento y no estás concentrado en las manifestaciones y exposiciones de tu contraparte, no puedes en lo inmediato que es este proceso para dar las respuestas, porque no es como que el juez te diga 3, 2, 1, corte, vuelve y comience. Entonces es inmediato y tenemos que reaccionar, tenemos que estar listos a generar una respuesta inmediata. Ese es un buen argumento para este sistema. Manzanillo, Colima. Muy bien, Lito Jorge García, gracias, aquí les estoy viendo, es que la letra es muy chiquita y la verdad por vanidad no utilizo lentes. Muy bien, continuamos. En el entendido del debate entonces que nosotros debemos realizar en este sistema, hablamos de un ejercicio ¿de qué? Hablamos de un ejercicio de acciones y de reacciones, de concentración, estar muy atentos a lo que escuchamos de mi contraparte. Insisto, me preguntan, profesora, lo más importante es saber hablar, saber escuchar. A veces los abogados no sabemos escuchar y creo que es una de las virtudes que he aprendido con la enseñanza, poder escuchar. A veces me escucho yo sola, no tiene sentido. El debate no es un monólogo, el debate es obviamente hablar y escuchar y conectar con lo que manifiesta y plantea mi contraparte. En todas las audiencias tenemos que estar atentos a lo que plantea la contraparte. Volviendo al tema de las premisas, por ejemplo, si el Ministerio Público en la premisa mayor plantea una hipótesis en relación al artículo 146 de la flagrancia y en la premisa menor se va con una narrativa que no coincide con esa premisa mayor, con la premisa mayor, en la conclusión, y el abogado de la defensa al escuchar esa exposición y al dársele el uso de la voz, obviamente si el abogado de la defensa ha sido juicioso, ha sido atento, pudo haber detectado esa discrepancia y entonces obviamente pues se va a generar en la réplica para el Ministerio Público un ejercicio de venir a subsanar lo que inicialmente no expuso de manera adecuada en el planteamiento o en el desarrollo del planteamiento de legalidad en el control posterior de esa detención, que como bien decía hace muchos años un profesor, un capacitador colombiano, decía, es que el control posterior de la detención debería ser llamado control constitucional de la detención. No es descabellado, máxime cuando allí se analizan cuestiones de suma importancia como la libertad, incluso la integridad física. Si es que de pronto la detención no observa
un ejercicio lícito, legítimo, legal de respeto a la vida y la integridad de la persona detenida. Esto pues es de suma importancia. Muy bien, decimos entonces que cuando vamos a argumentar debemos disponer de medios y formas para poder argumentar de manera adecuada. Medios, información. ¿Cuáles son los medios? Las normas. ¿Cuáles son los medios? La jurisprudencia. ¿Cuáles son los medios? Las pruebas. Muy bien. ¿Y cuáles son las formas? ¿Cómo voy a colocar en escena esa teoría del caso? Y me concentro un poquito aquí en lo que tiene que ver con las pruebas. ¿Será que las y los abogados no argumentamos cuando presentamos, cuando ofrecemos medios de prueba en la etapa intermedia para que cumpla con todos y cada uno de los requisitos del artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Claro que tenemos que argumentar, claro que tenemos que convencer. ¿A quién? A la contraparte, porque obviamente va a tener, obvio, el ejercicio de la contradicción y va a decir, bueno, ¿me opongo o no me opongo? ¿Solicito la exclusión? ¿Solicito la inadmisión? Tenemos que ser tan persuasivos en esa comunicación asertiva de que ese medio de prueba lo quiero y lo puedo desahogar en la etapa de juicio, que prácticamente mi contraparte, al momento de dar respuesta, diga, ¿y por dónde le entro yo a ese argumento tan sólido? Y todo es en corto, todo es en breve, todo es inmediato. Diríamos entonces, repito, se trata de un ejercicio persuasivo de acciones y de reacciones. Pero de vuelta está otra vez que quien había ofertado en el contradebate a la respuesta de solicitud de inadmisión de su contraparte, argumentando rápidamente que su prueba no debe ser excluida. Su señoría, insisto en el desahogo de esta testimonial, insisto en que es indispensable la pertinencia. Hay una relación con los hechos, su señoría. Muy bien. O esa pericial, la testimonial de este perito es conducente, dado los conocimientos de esta persona necesarios para ilustrar un hecho. Su señoría, es importante. Y claro, hay un ejercicio entonces de contradictorio que también se deja ver y que se coloca sobre la mesa del debate y el contradebate cuando hablamos precisamente de argumentos. Muy bien, viene otro punto, me lo preguntan con alguna frecuencia. ¿Es lo mismo el ejercicio de argumentación y contraargumentación en tratándose de normas constitucionales y en tratándose de normas legales? No, no es lo mismo. Cuando hablamos de normas constitucionales debemos entender que se trata de normas abiertas. Y cuando hablamos de normas legales, pues tendríamos que decir que son normas, unas cerradas y otras relativamente cerradas. El ajuste precisamente indica que el ejercicio argumentativo en tratándose de normas constitucionales es diferente al ejercicio de argumentos y contraargumentos que nosotros realizamos, preparamos y presentamos ante los jueces cuando se trata de normas legales. La interpretación en tratándose de normas constitucionales hace referencia a los principios que orientan. Precisamente nos remitimos al artículo 1 constitucional, derechos humanos, a un ejercicio de progresividad. Y eso es de mucha importancia: interdependencia, universalidad, indivisibilidad y progresividad. Hacemos un análisis precisamente en términos de proporcionalidad. Y aquí vamos con un ejemplo muy preciso. ¿Cuál? Cuando hablamos de las medidas cautelares. No hablemos de las medidas cautelares consistentes en prisión preventiva oficiosa. No hay margen de análisis. De pronto, cuando hablamos de una medida cautelar, precisamente justificada, bueno, de pronto hay algún margen de debate. Pero aquellas medidas cautelares que no son ni la justificada por el riesgo de evadir la acción penal y mucho menos las de prisión preventiva oficiosa, implica tanto para el Ministerio Público en la petición como para el abogado de la defensa en la contrapetición y para el juez entrar a resolver, el juez de control, como si fuera una balanza con dos platillos.
Ministerio Público, representación social, sociedad completa víctima, muy bien, y del otro lado entonces de la contienda el abogado de la defensa y el inculpado. Hay un ejercicio en ese debate derivado de una tensión de derechos fundamentales. Libertad, muy bien, ¿a cargo de quién? El abogado de la defensa representa los intereses de su cliente y entonces obviamente está en riesgo que la libertad no es un derecho irrestricto, en abstracto, indefinido, porque entonces no existirían ni las detenciones, ni el control posterior de la detención, ni las medidas cautelares. Es susceptible de restricción. Lo que no puede suceder es que se trate de una restricción caprichosa, arbitraria. Y claro que entonces, del otro lado de la contienda, el Ministerio Público, entran otros derechos fundamentales y garantías a cargo de la víctima que deben ser observados por ese juez de control. De ahí la importancia de entender que habiendo una fricción entre derechos fundamentales, cuando hablamos de análisis, debate, contradebate, en lo que toca con las medidas cautelares, se puede entonces establecer un ejercicio argumentativo tendiente al análisis, insisto, de interdependencia, universalidad, indivisibilidad y progresividad. Para entender precisamente que cuando hablamos de medidas cautelares, hablamos de un estudio de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Muy bien, análisis similar cuando vamos a un control posterior de aquellos actos de investigación señalados o establecidos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales que tocan con derechos fundamentales como la intimidad, la inviolabilidad del domicilio. Diferente es lo que sucede en la argumentación y contraargumentación de la etapa intermedia y diferente a lo que sucede en la etapa de juicio. En cualquiera de las tres etapas necesitamos remitirnos a las pruebas. La fuerza probatoria con la que las y los abogados demostramos proposiciones, afirmaciones y negaciones es absolutamente definitiva. Muy bien. Nicandro, Patti, saludos desde Jalapa, Veracruz. Muy bien. Chiapas. ¿Dónde es Chiapas? Nicandro, por favor ilústrame dónde es Chiapas. Discúlpame. Creo que conozco muchos lugares de la República en México, pero tal vez me falten algunos. No tengo el gusto de conocer Chiapas. Chiapas con Z. Chiapas sí, pero Chia-Paz. Muy bien. Bueno, pues el tiempo se va corriendo. Yo quisiera que esto fuera como de 10 horas mínimo. Y quedan algunos temas en el tintero, pero creo que a conciencia, de manera honesta, he abordado aspectos fundamentales para el tema de la argumentación. Armando, muy bien, saludos desde Tehuacán. Excelente, muchas gracias por su voto de confianza. Joana, saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco. Yarnica, Lua, Morelia, México. Muy bien, tenemos entonces prácticamente casi desde todos los lugares de la República comunicación con esta plataforma que nos da la magnífica oportunidad de estar en comunicación con todas y todos ustedes. Muy bien, quisiera saber si hay algún comentario o pregunta. Muy bien. Beto, saludos entonces de Ciutlán, Puebla. Muy bien. Me gustaría saber, San Luis Potosí, Lupita, muchísimas gracias por estar también en esta transmisión. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta o comentario. Quiero utilizar muy bien los 12 minutos que me restan y pues quiero privilegiar si hay algún tipo de inquietud o duda. La semana anterior estaba aprendiendo a manejar esta transmisión, esta plataforma y pues no tenía muy claro cómo podía entrar en contacto con todas y todos ustedes. Muy bien. Coahuila también, saludos. Acapulco, Jesús, Irma. Muy bien, continuamos entonces. Espero unos minutos antes de despedirme si hay algún tipo de pregunta o comentario. Pero sí sigo avanzando, le daré entonces utilidad a estos minutos que restan.
Muy bien, habíamos dicho que en tratándose de normas constitucionales, la argumentación es diferente a lo que sucede en tratándose de normas desde el punto de vista legal, por ejemplo, en tratándose de las normas penales. Ahora bien, cuando hablamos de la interpretación, también había mencionado que tenemos una herramienta en lo que toca con la justificación externa. ¿Cuál? Los principios y las reglas. Pero en términos de McCormick, los principios y las reglas no son lo mismo. Los principios obviamente tienen un sentido teleológico, finalístico, superior. Por ejemplo, la presunción de inocencia, que irradia el proceso penal, acusatorio y adversarial. De lo que depende entonces la búsqueda del Ministerio Público para demostrar, más allá de toda duda razonable, en grado de certeza. Muy bien, desvirtuando primero la probabilidad hasta la vinculación y luego la certeza que viene planteando desde el escrito de acusación y que tiene que enfatizar y demostrar durante la etapa de juicio. Muy bien, y ahora bien, las reglas no tienen ese mismo sentido tan amplio, no tienen un sentido teleológico como lo tiene la noción de principio. Las reglas son directrices, las reglas son parámetros. Por ejemplo, la inmediación. La inmediación es una regla que nos permite a nosotros entender que en el sistema acusatorio y adversarial se privilegia la producción viva y dinámica de la prueba ante los sentidos del juez. Muy bien. Rombón, Javier Jiménez. Me gustaría preguntar, Rombón, me gustaría preguntar si se puede pedir admisión de pruebas en audiencia de desahogo, si antes haberlas compartido a la contraparte. Me lo pregunta por parte de la defensa, Víctor Hugo López. Muy bien, bienvenido también. Muy bien, a ver, pues prácticamente desde el control posterior de la detención empieza a vislumbrarse para el abogado de la defensa, Rombón, un esquema de igualdad. Ese esquema de igualdad no existe cuando hablamos de la fase inicial, pero cuando ya hablamos de la fase complementaria, el abogado de la defensa participa de un ejercicio pleno, no solamente de derechos, que porque es la defensa y le existe la presunción de inocencia de su cliente. Obviamente que entonces también le asiste un ejercicio, un compromiso, un ejercicio pleno de obligaciones. Ese criterio de igualdad cada vez se hace mucho más sólido. Aun cuando estamos, por ejemplo, en ese término, para poder desahogar medios de prueba, a la defensa le asiste la obligación de indicar y argumentar. No puede sorprender tampoco al Ministerio Público, pues hay un ejercicio mínimo de desahogo de medios de prueba y por eso se entiende que el inculpado, a través de su defensor, ha dicho: no quiero en este momento agotar mi intervención para efectos de la vinculación. Quiero entonces acudir a alguno de los términos constitucionales del artículo 19 constitucional. Se entiende que ese término es para que la defensa no llegue primero con las manos vacías. Se entiende que va a generar un debate, porque si no tiene absolutamente nada por ofertar en ese momento o quiere estratégicamente reservárselo para la etapa intermedia, esa es otra situación. Y quiere aprovechar el periodo de la fase complementaria, los 2 meses, 3, 1, que le den al Ministerio Público para también realizar investigación y guardar silencio. Pero si lo que quiere hacer es uso dinámico completamente o relativamente dinámico de ese tiempo para preparar medios de prueba, también lo debe hacer conocer. Es decir, debe explicar obviamente la pertinencia. Y esto sucede obviamente porque incluso se le permite al abogado de la defensa solicitar el auxilio judicial. Y solicitando el auxilio judicial debe también indicar cuál es la pertinencia de ese medio. Debe explicar que necesita, por ejemplo, de un perito en una determinada materia. ¿Para qué? ¿Por qué? Desde el punto de vista de la pertinencia y la conducencia. Primero, no sorprende al Ministerio Público. 2, empieza a haber un ejercicio más equilibrado, donde el Ministerio Público también entonces puede decir si le parece o no pertinente ese determinado medio. No se confunda, digo de manera respetuosa, no hay un ejercicio pleno de desahogo de pruebas tan intenso como sería en la etapa intermedia
el ofrecimiento y en la etapa de juicio el desahogo. Cada etapa tiene sus propias reglas, pero la vinculación implica un cierto desgaste desde el punto de vista de oferta, de anuncio, de indicar, no de sorprender. No es como que yo llegue a la vinculación con un audio, con un video y sorprenda. No, pues ruédese la cinta del minuto 3 al minuto 5 segundos 50. No, tiene que haber un anuncio, tiene que haber un ejercicio entonces en un cierto plano de equilibrio. Muy bien, Javier, una excelente pregunta. Cuando habíamos hablado de la premisa mayor y la premisa menor, había no referido, y creo que aprovecho la oportunidad ahora que lo planteas, pues es importante el informe de policía homologado, el acta de lectura de derechos, precisamente, el hablar y el expresar, el dejar ver, el indicar, obviamente, todas aquellas actas que acompañan el informe de policía homologado. Si hay entrevistas en ese momento en tratándose, por ejemplo, de una flagrancia, ¿no? ¿Qué queremos demostrar en una flagrancia? Pues obviamente la hipótesis que se había planteado en la premisa mayor y que habíamos nosotros señalado con la norma procesal penal. Artículo 146. Y entonces habíamos presentado el supuesto de comisión del hecho en el momento. Muy bien. O momentos posteriores tras una persecución ininterrumpida, etcétera, etcétera. Muy bien. Y entonces cuando ya viene la premisa menor, viene la narrativa cronológica de esos hechos que deben encuadrar en la descripción de esa premisa mayor, que era precisamente la hipótesis contemplada en la premisa mayor. Y entonces ahí es donde viene una presentación de datos. Entrevistas, por ejemplo, de la víctima, entrevista de algún testigo y, por supuesto, el informe de policía homologado. Prueba nueva. Antonio, debo entender que a lo que te refieres tú es la prueba sobreviniente o superviniente. Muy bien, esa prueba es algo compleja, pero ya la tiene contemplada el Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, se puede y se permite, pero hay un ejercicio argumentativo muy fuerte para que pueda ingresar, obviamente, en la etapa de juicio. Se privilegia el principio de preclusión o preclusividad, que cada etapa del proceso cumpla con unos fines específicos. La etapa intermedia cumple o debe cumplir el deber ser con una oferta y descubrimiento, con una entrega honesta de toda la información que pretendemos desahogar en la etapa de juicio. Es decir, tenemos que abrir toda nuestra baraja probatoria y fáctica por ambos lados de las cartas. Con ello, para indicar que se evita a toda costa el sorprender a la contraparte. Sin embargo, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales advierte en qué casos podemos hablar de prueba sobreviniente y como contraparte qué puedo hacer o cómo puedo reaccionar ante la prueba sobreviniente. Gérnica, ¿qué pueden ofrecer testigos que no se hayan entrevistado ni ofrecido? Vaya, qué complicado. Tal vez intentar ofertarlos como prueba sobreviniente no es fácil. El Código Nacional advierte este presupuesto, pero también dentro de las técnicas de investigación, incluso no es que se le exige a la defensa que tiene que entrevistar a fuerza, pero la entrevista en este momento forma parte de todas las herramientas metodológicas con las que cuenta la defensa. Incluso he sabido de algunos lugares de la República donde se inadmiten testimoniales que no cuenten con la entrevista, y la entrevista a su vez debe cumplir con un requisito: firmas de entrevistados y firmas de entrevistadores. La teoría del caso, Gérnica, tiene... César, perdón. La teoría del caso tiene tres componentes: fáctico, jurídico, probatorio. Fáctico: circunstancias de tiempo, modo y lugar. Para el Ministerio Público se presentan cuando le es puesta a su disposición la noticia criminal, pero tiene que empezar a investigar. Componente jurídico: teoría del delito, dogmática jurídico, penal. ¿En qué encuadra? ¿En qué tipo penal o en qué tipos penales? Según el despliegue de los varios hechos o de un hecho, etc. Muy bien, y el componente probatorio: la información, las actividades probatorias que se recaban, las actividades investigativas dentro de la investigación.
En la etapa intermedia, actividades de oferta, descubrimiento, admisión, inadmisión. Y en la etapa de juicio, actividad probatoria, desahogo de medios de prueba. Eso es lo que podría en este momento, me quedan escasos minutos, advertir como un ejemplo. Discúlpame, el tiempo quisiera que diera un poco más, pero ya estoy a escasos minutos de que se nos acabe la transmisión. Teoría del caso tiene 3 componentes: fáctico, jurídico, probatorio. Retomo un poquito para ir cerrando. La argumentación nos permite colocar en escena la teoría del caso. La teoría del caso, pues no es que diga yo que lo más importante son las pruebas, pero para efectos de argumentar necesitamos comprometernos probatoriamente. Afirmaciones y negaciones para las verdades o posturas de la verdad de cada una de las partes requiere de fuerza probatoria. La argumentación que no cuenta con un soporte probatorio es vacía, y la argumentación no puede ser vacía. No podría ser argumentación. Los jueces, para tomar buenas decisiones, necesitan obviamente contar con buena información, con buenos insumos. Muy bien, me despido de todas y todos ustedes, dando cumplimiento precisamente a la hora exacta de transmisión, de 10 a 11 de la mañana, hoy lunes 4 de mayo. Espero haber sido de muchísima utilidad. Gérnica, espero también haber dado respuesta a la pregunta que me realizaste en cuanto a los elementos y datos con los que debe contar el Ministerio Público. Es un tiempo corto, sé que sería para muchas horas, pero ahí estoy disponible para ustedes. Me pueden escribir a través del Facebook y allí me pueden generar alguna pregunta, alguna inquietud que tengan en relación a los temas hoy expuestos y que consideren ustedes de pronto hayan quedado sobre el tintero. Profesora, me llama la atención esto. Profesora, quisiera que usted me explicara un poco más. Abogada, tengo una inquietud. O sobre bibliografía para ampliar los temas que hemos visto el día de hoy. Pues bien, ha sido un gusto. Juan Carlos, Jessica, gracias por colocar a disposición de todas y todos ustedes que nos ven y nos escuchan, y también para una servidora el poder mantenernos actualizadas y actualizados, el poder además estar ocupados sanamente en medio de esta pandemia y esperando que la luz al final del túnel ya esté llegando para finales de mayo. Muy bien, buen inicio de semana. Nos vemos aquí en 2 semanas. Luego les hago saber cuál sería el tema que vamos a revisar.